Hola a todos, soy Alan y esto es Fuera del Mito. Antes de comenzar, te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campana para no perderte los próximos análisis acerca de la filosofía, historia, teología y por supuesto apologética católica. Tu apoyo ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Ahora sí, vamos al tema. Existe una pregunta que divide a católicos y reformados desde hace casi 500 años. Una pregunta que no puede resolverse con frases hechas ni con apelaciones emocionales. ¿Está Jesucristo verdadera y sustancialmente presente en la Eucaristía? ¿O la cena del Señor es únicamente una comunión espiritual con un Cristo que permanece corporalmente en el cielo? Detrás de esta discusión no hay simplemente dos maneras distintas de interpretar algunos versículos bíblicos. Hay dos filosofías, dos metafísicas y dos formas completamente diferentes de comprender la encarnación, los sacramentos y la manera en que Dios comunica su gracia al hombre. En este video analizaremos, primero, la doctrina de Juan Calvino y el desarrollo contemporáneo de Richard Barcellos sobre la presencia espiritual de Cristo en la cena del Señor. Después, confrontaremos esa posición con la metafísica de Santo Tomás de Aquino y la doctrina católica de la transubstanciación, para responder una pregunta fundamental. ¿La presencia real de Cristo en la Eucaristía contradice la razón y la naturaleza humana del Salvador? ¿O es precisamente la explicación filosófica y teológica más coherente con la encarnación y la omnipotencia de Dios? Comencemos. Para comprender el debate entre católicos y reformados sobre la Eucaristía, primero debemos hacer un ejercicio de honestidad intelectual. Antes de refutar una doctrina, hay que entenderla correctamente. Por eso comenzaremos exponiendo la posición de Juan Calvino y el desarrollo que de ella hace el teólogo reformado Richard Barcellos. El punto de partida de la teología calvinista no es, en primer lugar, una reflexión sobre el pan y el vino, sino sobre la persona de Jesucristo. Todo el sistema descansa sobre un principio cristológico muy concreto. Cristo asumió una naturaleza humana verdadera, y si su naturaleza humana es auténtica, también lo es su cuerpo. ¿Es un cuerpo glorificado? Claro que sí, pero continúa siendo un cuerpo humano real. A partir de este principio, Calvino sostiene que después de la ascensión, el cuerpo de Cristo permanece en el cielo a la diestra del Padre, esperando el día de su regreso glorioso. En consecuencia, este cuerpo no puede encontrarse corporalmente en múltiples lugares al mismo tiempo bajo la especie del pan y del vino, porque eso, según la teología del reformado Calvino, sería incompatible con la verdadera naturaleza del cuerpo humano que tiene Jesús. Sin embargo, aquí conviene hacer una precisión muy importante. Calvino no reduce la cena del Señor a un simple símbolo vacío, ni a un mero acto de recuerdo psicológico. Esa sería una caricatura de su pensamiento. Por el contrario, él afirma que en la cena existe una verdadera comunión con Cristo. La diferencia es que esa comunión no se produce por una presencia sustancial del cuerpo de Cristo en los elementos, sino por una presencia espiritual realizada por la acción soberana del Espíritu Santo. En otras palabras, para Calvino, Cristo permanece corporalmente en el cielo mientras que el Espíritu Santo une verdaderamente al creyente con Cristo, haciéndolo participar espiritualmente de su cuerpo y de su sangre. No es, no es Cristo quien desciende al pan y al vino, es el creyente quien, por la fe, mediante la obra del Espíritu Santo, es elevado espiritualmente para participar de la vida del Señor glorificado. ¿Ya? Esta premisa constituye el fundamento de toda la teología eucarística reformada y precisamente
Porque todo el edificio doctrinal descansa sobre este principio, la pregunta decisiva ya no es simplemente ¿qué ocurre con el pan y el vino?, sino una cuestión mucho más profunda. ¿Es realmente limitado el cuerpo glorificado de Cristo por las condiciones ordinarias de un cuerpo humano? ¿O la gloria de la resurrección introduce un modo de presencia que trasciende nuestras categorías físicas sin destruir su verdadera humanidad? Esa será la cuestión que comenzaremos a desarrollar en el siguiente bloque. Ahora bien, una vez establecido este principio cristológico, surge una pregunta inevitable. Si Cristo permanece corporalmente en el cielo, ¿qué sucede realmente durante la cena del Señor? ¿Es un simple recuerdo? ¿Es un símbolo vacío? La respuesta de Calvino es clara. Dice que no. Y este punto merece ser explicado con justicia, porque muchas veces la teología reformada ha sido caricaturizada. Calvino rechaza tanto la doctrina católica de la transubstanciación como la idea de que la cena sea únicamente un acto conmemorativo, sin eficacia espiritual. Para él, en la cena ocurre una verdadera comunión con Cristo, pero esa comunión no se realiza mediante una presencia corporal en los elementos, sino por la acción del Espíritu Santo. Según esta doctrina, el Espíritu Santo establece un vínculo realmente entre Cristo glorificado y el creyente. Cristo no desciende corporalmente al pan y al vino. Por el contrario, es el creyente quien mediante la fe y la obra del Espíritu Santo participa espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Cristo que permanecen en el cielo. Es como si el creyente subiera al cielo para participar, ¿sí? Mediante la fe y la acción del Espíritu Santo. La comunión, por tanto, es verdadera para Calvino, pero no local. Es real, pero no sustancial bajo las especies sacramentales. ¿Ya? Desde esta perspectiva, el pan y el vino no contienen el cuerpo y la sangre de Cristo. Conservan su naturaleza de pan y de vino y funcionan como signos visibles y santos instituidos por el mismo Señor para confirmar las promesas del Evangelio. Son medios de gracia en cuanto al Espíritu Santo se sirve de ellos para fortalecer la fe del creyente, pero no porque experimenten una transformación de sustancia. Podemos comprender esta lógica mediante una analogía. Pensemos en la luz del sol. Aunque el sol permanezca inmensamente distante de la Tierra, recibimos realmente su luz y su calor. No necesitamos que el astro descienda hasta nosotros para participar de sus efectos. Del mismo modo, para Calvino, Cristo permanece corporalmente en el cielo mientras el Espíritu Santo comunica verdaderamente al creyente los beneficios de su vida, de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, precisamente aquí aparece el núcleo del debate con la doctrina católica. La cuestión ya no consiste únicamente en afirmar que Cristo está presente espiritualmente, porque la Iglesia también reconoce una comunión espiritual con Él, sino en preguntarnos si esa presencia espiritual excluye necesariamente una presencia verdadera, real y sustancial en la Eucaristía. ¿Está el cuerpo glorificado de Cristo sujeto a las mismas limitaciones espaciales de un cuerpo ordinario? ¿O la resurrección inaugura un modo de presencia que supera esas categorías sin destruir su verdadera humanidad? Esa es la cuestión filosófica y teológica que vamos a abordar en el siguiente punto, donde ya abordaremos la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Hasta aquí hemos expuesto la posición reformada, procurando representarla con fidelidad. Ya me dirán algunos si lo logré o no. Ahora, corresponde preguntarnos si el presupuesto sobre el que descansa toda esta construcción es realmente necesario. Es verdad que un cuerpo glorificado no puede hacerse presente sacramentalmente en múltiples lugares sin dejar el cielo. La respuesta de la tradición católica es no, y la explicación más profunda la encontramos en la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Antes de responder esta objeción, conviene definir algunos conceptos fundamentales. En filosofía, la sustancia es aquello que una cosa es en sí misma.
su realidad más profunda. Los accidentes, en cambio, son las propiedades que percibimos con los sentidos, como el calor, el sabor, el peso, la textura, la forma o el tamaño. Cuando vemos un trozo de pan, nuestros sentidos perciben sus accidentes, pero la sustancia es aquello que hace que ese objeto sea verdaderamente pan. Con esta distinción, Santo Tomás explica qué sucede en la consagración. La Iglesia Católica enseña que, por la omnipotencia de Dios y las palabras pronunciadas por Cristo en la última cena, toda la sustancia del pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Y toda la sustancia del vino deja de ser vino y se convierte en su sangre. Sin embargo, los accidentes permanecen milagrosamente sin alteración. El aspecto externo continúa siendo el mismo, pero la realidad profunda ha cambiado completamente. A este cambio la Iglesia lo llama transubstanciación. No significa un cambio químico, físico o biológico. Si analizáramos una hostia consagrada en un laboratorio, seguiríamos encontrando las propiedades físicas del pan, porque los accidentes permanecen. Lo que cambia no es aquello que captan los sentidos, sino la sustancia misma, una realidad que pertenece al orden metafísico y no al orden de la experimentación empírica. Y precisamente por eso la objeción calvinista pierde fuerza. La Iglesia nunca ha enseñado que el cuerpo de Cristo abandone el cielo para desplazarse físicamente hasta cada altar como si viajara de un lugar a otro. Esa sería una comprensión materialista de la presencia real. Lo que enseña la doctrina católica es algo mucho más profundo. Cristo se hace presente sacramentalmente por un modo de presencia que trasciende las limitaciones ordinarias del espacio sin dejar de ser un cuerpo verdadero y glorificado. Aquí aparece una diferencia decisiva entre ambas tradiciones. El calvinismo parte de la premisa de que un cuerpo humano glorificado debe seguir sometido al modo ordinario de la ocupación del espacio. Por otro lado, Santo Tomás, en cambio, sostiene que la omnipotencia de Dios puede hacerse presente el cuerpo glorificado de Cristo bajo un modo sacramental que no destruye su humanidad, sino que manifiesta la grandeza del misterio de la resurrección. Y si esto es así, entonces la pregunta ya no es si Dios puede hacerlo, sino si quiso hacerlo. Esa es precisamente la cuestión que nos llevará al siguiente tema, donde examinaremos por qué la Iglesia afirma que la Eucaristía no es simplemente un signo eficaz, sino una verdadera causa instrumental de la gracia y la presencia real del mismo Cristo. Una vez comprendido qué significa la transubstanciación, podemos responder una segunda cuestión fundamental. Aún si admitimos que Dios puede hacer presente sacramentalmente el cuerpo de Cristo, ¿qué ocurre realmente en la Eucaristía? ¿Nos encontramos simplemente ante un signo que fortalece la fe o ante un sacramento que comunica objetivamente la gracia? Aquí vamos a encontrar una diferencia decisiva entre la teología reformada y la doctrina católica. Para Calvino, la Cena del Señor es un verdadero medio de gracia, pero esa gracia es comunicada por el Espíritu Santo mediante la fe del creyente. Los elementos del pan y del vino no contienen el cuerpo y la sangre de Cristo, ni experimentan en sí un cambio en su sustancia. Su función consiste en ser signos visibles instituidos por Dios para confirmar las promesas del Evangelio y fortalecer la comunión espiritual con Cristo glorificado. La doctrina católica, en cambio, afirma algo mucho más profundo. Santo Tomás enseña que los sacramentos de la nueva alianza no son únicamente signos que representan la gracia, sino causas instrumentales por las cuales Cristo mismo actúa eficazmente en favor de los hombres. ¿Y qué significa una causa instrumental?
Pensemos en un pincel en manos de un gran artista. El pincel por sí mismo no puede crear una obra de arte. Sin embargo, unido a la acción de ese pintor, se convierte en el instrumento mediante el cual la obra es realizada. Lo mismo ocurre con el bisturí en manos del cirujano. El instrumento no actúa por poder propio, sino por la acción de quien lo utiliza. De manera semejante, los sacramentos producen la gracia por una capacidad inherente de la materia, como si el agua, el pan o el vino poseyeran un poder mágico. Su eficacia proviene de Cristo, que quiso servirse de signos visibles para comunicar una gracia invisible. Los sacramentos son instrumentos vivos de la acción del Señor resucitado. Entonces, en la Eucaristía, esto alcanza su máxima expresión. Después de la consagración, ya no estamos simplemente ante un signo que dirige nuestra mente hacia Cristo, sino ante Cristo mismo, verdaderamente real y sustancialmente presente bajo las especies del pan y del vino. Por eso la Iglesia Católica no adora al pan, adora a Cristo, porque afirma que la sustancia de ese pan ha dejado de existir. Aquí aparece la diferencia más profunda entre ambas posiciones. Para la teología reformada, ¿sí?, el signo conduce al creyente hacia Cristo, que permanece corporalmente en el cielo. Para la doctrina católica, el signo sacramental deja de ser solamente un signo, porque, para la transubstanciación, hace presente al mismo Cristo bajo las especies eucarísticas. Y esta diferencia nos lleva inevitablemente a una pregunta aún más profunda. ¿Cuál de estas dos visiones responde mejor a la naturaleza del ser humano? ¿Quiso Dios establecer una comunión principalmente interior y espiritual o quiso alimentar al hombre entero, alma y cuerpo, mediante una presencia objetiva y real? Esta será la cuestión que veremos en el siguiente bloque. Llegados a este punto, el debate deja de ser exclusivamente eucarístico para convertirse en una cuestión profundamente antropológica. Entonces, la pregunta ya no es sólo cómo está presente Cristo en la Eucaristía, sino también cómo ha querido Dios comunicarse con el ser humano. La teología reformada, como ya hemos visto, sostiene que el creyente participa verdaderamente de Cristo mediante la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, esa participación acontece espiritualmente, mientras el cuerpo glorificado de Cristo permanece en el cielo. La comunión es real, pero no implica una presencia sustancial de Cristo bajo las especies sacramentales. Por otro lado, la doctrina católica, en cambio, parte de un principio que Santo Tomás de Aquino desarrolla con profundidad. El hombre no es un alma atrapada en un cuerpo, ni un espíritu que simplemente utiliza la materia como un instrumento pasajero. El ser humano es una única sustancia, compuesta de cuerpo y alma. Por eso, la salvación que Cristo nos ofrece no está dirigida únicamente al espíritu, sino al hombre entero. Este principio recorre toda la historia de la salvación. Dios crea un universo material y afirma que es bueno. El Hijo eterno asume una naturaleza humana verdadera en la encarnación. Cura mediante el contacto físico, el barro, el agua, la imposición de las manos, hasta la saliva. Y continúa comunicando su gracia mediante sacramentos, es decir, mediante signos sensibles instituidos por Él mismo. La lógica es profundamente coherente. Dios no elimina la materia para acercarse al hombre, la santifica y la convierte en instrumento de salvación. Pensemos en algo cotidiano como el alimento. Nadie puede conservar la vida simplemente pensando en la comida o recordando el sabor del pan. El alimento debe ser recibido, asimilado e incorporado al organismo para comunicar vida. Del mismo modo, ¿sí?, Cristo se presenta en el Evangelio como el pan de vida.
La promesa eucarística alcanza toda su fuerza cuando entendemos que Dios no quiso ofrecer únicamente una experiencia interior o un recuerdo espiritual, sino darse realmente como alimento para la vida eterna. Por eso, la doctrina de la presencia real no constituye un añadido filosófico posterior, sino que guarda una profunda armonía con el misterio de la encarnación. El mismo Dios que asumió un cuerpo para salvar al hombre, continúa sirviéndose de realidades visibles para comunicar una gracia invisible. La economía sacramental prolonga, de algún modo, la lógica misma de la encarnación. Así llegamos al punto decisivo. Si Dios ha querido permanecer realmente presente en medio de su iglesia y alimentar a su pueblo con su propio cuerpo y su propia sangre, entonces la Eucaristía no puede reducirse a una comunión exclusivamente espiritual. En el último bloque veremos por qué esta convicción ha ocupado el centro de la fe católica desde los primeros siglos y por qué la Iglesia ha defendido esa presencia real como una verdad irrenunciable del Evangelio. Hasta el momento, en todo nuestro recorrido, hemos visto que la doctrina católica no entiende la Eucaristía como si fuera una simple experiencia interior, ni como un símbolo vacío. Pero todavía debemos profundizar en esa pregunta fundamental. ¿Cómo puede Cristo estar verdaderamente presente en la Eucaristía sin abandonar el cielo ni quedar limitado por las condiciones ordinarias del espacio y tiempo? Aquí encontramos una de las mayores aportaciones de Santo Tomás de Aquino: la distinción entre el modo natural de presencia y el modo sacramental de presencia. Cuando hablamos de un cuerpo humano en nuestra experiencia cotidiana, pensamos en una realidad que ocupa un lugar determinado. Un cuerpo hasta aquí, está aquí y no allá. Está presente en un punto del espacio y no simultáneamente en otro. Esa es la manera ordinaria en la que conocemos la existencia corporal. Sin embargo, Santo Tomás nos recuerda que el cuerpo de Cristo después de la resurrección ya no es un cuerpo destruido por la muerte ni sometido simplemente a las limitaciones de la condición terrena. Es un cuerpo ya glorificado, unido para siempre al Verbo eterno y elevado a una condición que supera el orden natural. Por eso, la presencia eucarística de Cristo no debe entenderse como un movimiento físico de un lugar a otro. Cristo no abandona el cielo para descender materialmente sobre el altar. Tampoco se multiplica su cuerpo como si pudiera dividirse en innumerables fragmentos en pequeños cuerpitos de Cristo. Lo que ocurre es una presencia sacramental. La misma realidad de Cristo se hace presente por el poder de Dios bajo los signos visibles del pan y del vino. Santo Tomás explica que la presencia eucarística no funciona según el modo ordinario de las dimensiones espaciales. No estamos hablando de una presencia localizada como la de cualquier cuerpo creado, sino de una presencia que depende directamente de la acción divina. Dios, que creó la naturaleza y sus leyes, no está sometida a ellas como una criatura más, ¿no? Podemos comprenderlo mediante una analogía. Pensemos en una palabra pronunciada por una persona. La voz procede de una única fuente, pero puede ser escuchada simultáneamente por miles de personas sin que esa palabra se divida en miles de palabras diferentes. La causa permanece una, aunque sus efectos alcancen múltiples receptores. De manera infinitamente superior, Dios puede hacerse presente sacramentalmente a Cristo en muchos altares, sin fragmentar su cuerpo ni negar su humanidad ya glorificada. Por eso la pregunta correcta no es: ¿puede un cuerpo humano estar en muchos lugares como un objeto físico? La pregunta correcta es: ¿puede Dios comunicar la presencia del cuerpo glorificado de Cristo mediante un modo de existencia sacramental? Y la respuesta de Santo Tomás de Aquino es clarísima: es que sí.
porque la Eucaristía no es una contradicción de la encarnación, sino precisamente una consecuencia de esa encarnación. El mismo Dios que asumió una naturaleza humana para entrar en nuestra historia, puede continuar comunicando su presencia a su iglesia de un modo que supera nuestra comprensión, pero que no contradice la razón. Así, la doctrina católica no presenta un Cristo lejano al que la mente debe alcanzar mediante una elevación espiritual, sino a un Cristo vivo que, por amor, quiere permanecer verdaderamente con nosotros hasta el fin de los tiempos. Bueno, en este momento, sí, bueno, ya hemos recorrido la explicación filosófica y teológica de Santo Tomás de Aquino. Hemos visto cómo la metafísica de la sustancia, la doctrina de la transubstanciación y la noción de presencia sacramental permiten comprender racionalmente aquello que la Iglesia afirma sobre la Eucaristía. Pero una pregunta permanece. ¿Es esta comprensión simplemente una elaboración filosófica medieval posterior o encontramos sus raíces en la fe de los primeros cristianos? Las enseñanzas de Santo Tomás no aparecen aisladas dentro de la historia de la Iglesia. Su reflexión se desarrolla dentro de una tradición mucho más antigua, una tradición que desde los primeros siglos reconoció en la Eucaristía algo mucho más profundo que un simple símbolo o un recuerdo espiritual o una presencia poética, como afirman muchos. Y en el siglo II, San Ignacio de Antioquía, discípulo de los apóstoles según la tradición cristiana, advertía contra aquellos que rechazaban la realidad de la encarnación de Cristo y precisamente por eso negaban también la realidad eucarística. Al hablar de quienes se apartaban de la fe verdadera, Ignacio afirma que se alejaban de la Eucaristía porque no confesaban que era la carne de Jesucristo, la misma carne que sufrió por nuestros pecados y que fue resucitada por el Padre. Esto es profundamente significativo. Para la mentalidad cristiana primitiva, negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía estaba vinculado directamente con negar la realidad de la encarnación. De igual manera, San Justino Mártir en el siglo II explica que los cristianos no recibían la Eucaristía como un alimento común. Enseña que, así como Jesucristo asumió verdaderamente carne, ¿sí?, y sangre para nuestra salvación, así también el alimento eucarístico después de la acción de gracias es recibido como la carne y la sangre de aquel mismo Jesucristo encarnado. Nuevamente encontramos la misma lógica. El Dios que entró verdaderamente en la historia mediante la encarnación continúa comunicándose mediante una realidad visible y sacramental. San Irineo de Lyon, enfrentándose a las corrientes gnósticas que despreciaban la materia, utiliza precisamente la Eucaristía como argumento a favor de la bondad de la creación y de la resurrección del cuerpo. Si el pan y el vino reciben la acción de Dios y se convierten en alimento de vida eterna, entonces la materia no puede ser algo despreciable ni ajeno a la salvación. Dios no salva al hombre destruyendo su dimensión corporal, sino redimiéndolo integralmente. Y siglos después, San Cirilo de Jerusalén, al instruir a los nuevos cristianos, insiste en que la Eucaristía no debe juzgarse simplemente por lo que perciben los sentidos. Aunque externamente parezca pan y parezca vino, por la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo, se convierte verdaderamente en aquello que Cristo afirmó, su cuerpo y su sangre. La importancia de estos testimonios es fundamental. La Iglesia no comenzó creyendo en una presencia puramente simbólica que siglos después se transformó en una doctrina de presencia real. Más bien, encontramos desde los primeros siglos una convicción constante. Cristo quiso permanecer realmente en su Iglesia, mediante el misterio eucarístico. Por eso, cuando Santo Tomás explica la transubstanciación, no está creando una doctrina nueva, sino ofreciendo las categorías filosóficas necesarias para explicar
con precisión una fe que la Iglesia ya había recibido desde sus orígenes. La pregunta final entonces no es solamente qué interpretación filosófica resulta más coherente, sino también cuál interpretación conserva mejor la continuidad con la fe de la Iglesia antigua. Y precisamente desde aquí podemos comprender la conclusión definitiva de este análisis. La Eucaristía no es solamente una idea sobre Cristo, sino el cumplimiento de una promesa. Dios quiso permanecer verdaderamente en medio de su pueblo. Y bueno, después de recorrer ambas posiciones, podemos comprender que el debate sobre la Eucaristía no gira únicamente en torno a la interpretación de algunos pasajes bíblicos. En realidad, estamos ante dos maneras profundamente distintas de comprender la relación entre Dios y el hombre. Por un lado, la teología reformada sostiene que Cristo permanece corporalmente en el cielo y que, por la acción del Espíritu Santo, el creyente participa verdaderamente de él mediante una comunión espiritual. La cena del Señor es para Calvino un verdadero medio de gracia, pero no implica una presencia sustancial de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Por otro lado, la Iglesia Católica afirma que, por la omnipotencia de Dios y las palabras eficaces de Cristo, el pan y el vino dejan de ser lo que eran en su sustancia para convertirse verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Cristo permanece glorificado en el cielo, pero también se hace realmente presente en la Eucaristía mediante un modo de presencia sacramental que trasciende nuestras categorías físicas sin contradecir la razón. Esa diferencia no es un simple matiz teológico. Si la doctrina católica es verdadera, entonces la Eucaristía no es solamente un recuerdo de Cristo, sino Cristo mismo entregándose continuamente a su Iglesia como alimento para la vida eterna. Por eso, desde los primeros siglos, los cristianos no celebraron la fracción del pan, sino que adoraron a aquel que reconocían verdaderamente presente en ella. En definitiva, el centro de este debate es una sola pregunta. ¿Hasta dónde llega la encarnación? ¿Se limitó Dios a hacerse hombre hace 2000 años para después permanecer distante de su pueblo? ¿O quiso permanecer realmente con nosotros hasta el fin de los tiempos, cumpliendo su promesa? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La respuesta de la Iglesia ha sido siempre la misma. Cristo no abandonó a su esposa. Permanece verdaderamente presente en medio de ella, no solo por su divinidad, no solo por la acción del Espíritu Santo, sino también sacramentalmente en la Santísima Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Y esto ha sido todo por hoy en Fuera del Mito. Si este análisis te ha resultado útil, te ha gustado, te invito a dejar tu like, a suscribirte y activar esta campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Comparte este video con quienes quieran profundizar seriamente en la filosofía, la teología y la apologética católica. Quizás en el próximo video profundicemos un poco más en esta teología reformada y ver otras implicaciones que esta afirmación de Calvino al decir que Jesús tiene un cuerpo humano real y está como cohesionado al cielo y no puede estar presente en otros lugares, también termina en otras complicaciones que veremos en otro video, ¿sí? Yo soy Alan y muchas gracias por acompañarme. Nos veremos en el próximo episodio en Fuera del Mito.